Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es para mí un honor estar dando comienzo a este acto de entrega de certificados, diplomas, a las profesoras y profesores eméritos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Este título destaca la trayectoria de los docentes que han marcado el rumbo de esta casa de estudio y también de muchos de nosotros, de muchas personas que seguidamente vamos a estar escuchando sus saludos, saludos de celebración, saludos de conmemoración, saludos de recuerdo a cada una de estas profesoras y profesores eméritos. Muchas gracias. Hoy tengo el privilegio de referirme al estimado y apreciado profesor César Sendoya en esta instancia de su designación como profesor emérito de facultad. A César lo conocí al inicio de mi carrera docente, allá por el año 89, y compartimos casi 22 años en la que él se desempeñó como profesor titular de esa cátedra, muchas experiencias, muchas vivencias. César fue durante toda su actividad de docente un profesor comprometido, un profesor que se preocupaba por su equipo docente, por la capacitación, por integrar y formar equipos, siempre tratando de hacer que la gente creciera, siempre tratando de transmitir conocimiento, y eso realmente creo que marcó a toda la generación de los docentes que trabajamos con él. Hay muchas anécdotas y referencias que me vienen a la mente cuando pienso en César, pero una que sé que la mayoría de los docentes que compartimos con él recordarán, era su especial preocupación por el desarrollo de ejercicios de revisión, de examen, de práctica en clase, en las cuales todos los ejercicios tenían que tener una impronta muy particular, que era la de su denominación estuviera directamente relacionada a su pasión futbolística, el club de sus amores, el tricolor, lamentablemente para algunos de nosotros. César ha sido un docente que marcó una generación. César ha dejado un legado muy importante para todos los que formamos parte de las cátedras en las que trabajó. Y por eso y por muchas cosas más, creo que esta instancia es un reconocimiento muy justo y muy válido para todo lo que ha sido César y todo lo que ha aportado para la universidad. ¿Cómo andás, Cecilio? Bueno, tengo una inmensa alegría de poder compartir unas palabras en tu homenaje a este título de profesor emérito de la facultad que tanto te mereces. Pero bueno, yo quiero rescatar un par de anécdotas personales, porque ¿qué es lo que importa, ¿no? ¿Verdad? Las relaciones que uno va dejando en la vida. Y me acuerdo de varias cosas, me viene en mente. Lo primero que me viene en mente es cuando nos conocimos, cuando muy emocionados los dos, me acuerdo que vos me contabas que vayas casualidades de la vida, ¿no? Casualidades y causalidades, ¿no? Como mi abuelo te había salvado la vida, en este mismo lugar donde estoy hablando, en el Pedro Vizca, cuando tú eras un bebé. Mi abuelo era pediatra y bueno, y vos tuviste la suerte, bueno, de que mi abuelo te pudo salvar. Yo no lo conocí y eso a mí me emocionó doblemente, ¿no? ¿Verdad? Porque una de las cosas que a mí siempre me hubiese gustado es haber conocido a mi abuelo, y bueno, vos tuviste la dicha. Cuando vos me contaste esto, se me erizó la piel, y ni que hablar a mi padre, quedó llorando con una María Magdalena durante una semana, y me hablaba muy emocionado de vos. Bueno, y muchas otras anécdotas más, ¿no? ¿Verdad? Los 20 años compartidos, junto contigo, con Enrique, que nos está siguiendo desde el cielo, con Marcelo, las cenas de fin de año, donde nos divertimos tanto y contamos tan lindas anécdotas. Cuando hablamos de fútbol, también las reuniones de cátedra, los más jóvenes, Marcelo y yo, de Peñarol, y lo jorobamos mucho a ti y a Enrique, que son unos grandes nacionalófilos, como mi padre, que bueno, yo te conté que tenía más de 50 años de socio nacional, pero yo le salí mancha. Y bueno, y muchas otras anécdotas que nos divertimos mucho en todos estos años, y que bueno, y
y sobre todo que tuvimos mucha conexión con nuestras familias y con la cátedra en general de Dirección Estratégica de Empresas, que yo orgullosamente comento que éramos un grupo amigo y lo seguimos siendo, ¿no? Entonces, para mí, Cecilio, es un enorme placer dedicarte estas palabras en nombre de toda mi familia, que te queremos mucho, que sos una enorme persona y que, bueno, que no solamente le diste todo a la facultad, sino que, y está bueno que te lo reconozcas, sino que sos un gran valor para el Uruguay todo. Sos parte de una generación que le entregó mucho a Uruguay y que, bueno, que los que vienen atrás estamos justamente recolectando lo que todos ustedes sembraron y cosecharon. Entonces, Cecilio, te quiero mandar un gran abrazo a ti, a Zoraida, a toda tu familia tan divina que tenés, y que, bueno, que tienen que estar orgullosos de la persona que sos, que es lo más importante. Para mí sos una de las más grandes personas que he conocido, y bueno, que quiero decirte que has dejado una profunda huella en todos y en particular en mí. Así que, bueno, te mando un abrazo grande y, bueno, está buenísimo que tengas este reconocimiento, porque, como yo siempre digo, que los reconocimientos tienen que estar hechos en vida, y en ese sentido te felicito a vos y felicito a la facultad y a la UDELAR en general en hacer reconocimiento a las personas en vida. Te mando un abrazo grande, Cecilio, y bueno, y nos estamos viendo. Mucha suerte. Hace unas semanas tuvimos un conversatorio de formación de formadores en donde nos capacitaron para formar docentes nuevos, y ahí hice un recorrido por mi ingreso a la facultad como docente. Ingresé en el año 1993 y en ese momento conté que creo que ingresé de la peor forma posible, porque me tocó ser profe del hijo del catedrático, y el catedrático era no más ni menos que Jorge Perazo. Tuve todo el año y a partir de ahí pasé a ser la profe del nene. Trabajé desde el año 93 con Perazo, y si hay algo que quiero destacar es el don de gente y la forma que tuvo de integrar siempre a todos los docentes. Al ser una materia de primer año somos muchos docentes, hoy somos más de 50, y él siempre nos trató a todos por igual, no importaba el grado que tuviéramos, siempre nos estimuló a seguir adelante, a formarnos. Por el año 2008-2009 yo era interina grado 2 y empieza un atisbo de algo así como un espacio virtual. Entonces fui y le planteé a Jorge si tenía la posibilidad de aprender, de ver de qué se trataba. Y él me dijo, sí, dale, metele para adelante, y si te complica, vemos si este año no das clase, pero formate en eso. Y bueno, nuestra materia fue una de las pioneras en tener cursos en el EVA, algo que es absolutamente vigente y además nos salvó en la pandemia. Y todo siempre con el apoyo de él. Luego, cuando ya pasamos a tener más grado, las reuniones de coordinación eran absolutamente ejecutivas. Él coordinaba, nos reuníamos, se repartían las actividades entre todos, y de esa forma funcionábamos siempre en un ambiente de armonía, de cordialidad, de camaradería. Fue algo que destacó la forma en que él nos dirigía como catedrático. Pero también era un excelente docente. Ningún docente quería dar clase después de Perazo, porque cuando llegaban las evaluaciones, al docente que le tocaba después, las evaluaciones eran malas porque nadie igualaba la forma que él tenía de vincularse con los chiquilines y de dar clases. Entonces los demás siempre quedábamos muy por debajo. Eso sí, no le pidan hacerse cargo de llevar las letras de un examen, porque difícilmente fuera a llegar en hora. Hola Walter, me pidieron que dijera algunas palabras en tu honor en este reconocimiento como profesor emérito. ¿Qué decirte? ¿Qué compromiso? Bueno, fuiste sin duda uno de mis referentes dentro de facultad.
Tuve la suerte de conocerte por ahí por segundo año de facultad en los teóricos de organización y métodos administrativos. Después Gabriela Pintos me invitó a mí, a Rosana, que había un llamado a profesor grado 1 de organización y métodos. Y bueno, y nos presentamos, tuvimos la suerte de ser seleccionadas y empezar desde la época de estudiantes en tu cátedra de OIM. Aprendí muchísimas cosas y luego también no solo a nivel de docencia, me invitaste también a participar en los posgrados de la facultad, colaborando contigo con algunas poquitas horas al comienzo en la parte de la coordinación del posgrado en administración. Y bueno, cada vez me fui comprometiendo más con el posgrado, con las actividades de allí, y mira dónde llegué, que estoy coordinando los posgrados de la facultad. Bueno, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para contigo. Me enseñaste mucho a lo largo de todos estos trabajos y momentos que trabajamos juntos. También trabajamos en alguna consultoría, en algún convenio de la facultad, que también me diste participación. Así que solo agradecerte por todo lo que me impulsaste y me motivaste a seguir y a seguir mejorando cada día como persona y en la actividad laboral y de la facultad. Como característica tuya, diría que sos un gran anfitrión, un excelente anfitrión. Recuerdo las despedidas de fin de año, reuniones de cátedra que hacíamos, que siempre estabas buscando alguna forma de divertirnos, de que compartiéramos un momento agradable, buscando, yo qué sé, desde actividades de bailes, concursos, disfraces, regalos de amigo invisible, bueno, siempre pensando en alguna actividad nueva y bueno, y además de una excelente comida que no podía faltar, siempre en todos los detalles estabas, así que todos creo que los que fuimos docentes de OIM recordamos esos momentos. También algo innovador y que lo seguimos haciendo hoy en día, los que hemos quedado como coordinadores de materias legadas de la ex-OIM, que el día de la revisión siempre nos traías a todos los docentes algún dulce, algo para compartir, para que nos lleváramos al salón que nos tocaba cuidar y pasar esas horas ahí cuidando a los estudiantes y bueno, para distraernos, siempre nos traías algún presente, así que eso es algo que también todos recordamos con mucho agrado y como una característica muy tuya. Bueno, nada, recordarte siempre con alegría, con palabras de agradecimiento y bueno, espero darte un abrazo el jueves en este homenaje que tan merecido lo tenés. Hacer una semblanza del profesor Pérez Pérez en tan solo 5 minutos es una tarea realmente imposible debido a lo amplio y extenso y profuso que es su currículum profesional y académico. Por lo tanto, me voy a limitar a señalar, a compartir algunas experiencias profesionales que he tenido a lo largo de mi profesión conjuntamente con él. Al punto que mi primer contacto con la tributación fue cuando cursé la materia en facultad y él fue mi profesor del grupo práctico. Era tan buen docente y me hizo gustar tanto la materia que decidí dedicarme a eso el resto de mi vida. Busqué un trabajo en impuestos, me presento por el diario y grande fue mi sorpresa cuando en ese trabajo que me presento, quien me hace la entrevista laboral, fue mi profesor de práctico, Juan Antonio Pérez Pérez. Así empecé a trabajar con él en KPMG, trabajé un par de años, me retiré pensando que había disuelto mi vínculo laboral con él, pero al año comienzo mi carrera docente en facultad y ¿quién era el catedrático profesor titular grado 5? El profesor Pérez Pérez, o sea que nuevamente comencé a desarrollar actividades profesionales con él. Luego de ello comencé a trabajar en la DGI, comencé a adquirir posiciones de relevancia en dicho organismo y nuevamente empecé a cruzarme con Pérez Pérez, pero ahora en la vereda de enfrente, discutiendo de distintos lados del mostrador. Pero más allá de las discrepancias, siempre encontré en él
posiciones muy inteligentes, donde siempre, más allá del desacuerdo, siempre había algunos aspectos a tomar en consideración y de los cuales, en definitiva, se iba aprendiendo. Por fuera del ámbito académico, también he tenido otros puntos de encuentro con él. Un lugar de encuentro frecuente, la tribuna del estadio, donde se lo suele ver alentando a su querido y glorioso Peñarol. También en la facultad, a partir del año 2012, él fue el primer director de la maestría en tributación. He trabajado con él hombro con hombro y hemos desarrollado lo que ha sido la maestría con mayor aceptación en nuestra facultad y en todo nuestro país. Otro aspecto, también fuera de lo académico, donde él dedicaba muchas horas de su vida, es el ciclismo. Porque él además era mi vecino, vivía en la esquina de mi casa y solía verlo, recuerdo en la pandemia, soler verlo salir con su indumentaria deportiva de ciclista y estar largas horas recorriendo distintas rutas y calles de nuestra ciudad y de nuestro departamento, ejerciendo dicho deporte. Cuando me asocio al Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, Juan Antonio era directivo del instituto y ocupó las posiciones más relevantes del instituto, siendo secretario, presidente, tesorero, vicepresidente, todas las representaciones posibles de dicho instituto. En síntesis, la actividad de Juan Antonio desde el punto de vista académico, profesional e incluso aquí en facultad han estado asignadas siempre por la excelencia y el éxito total. Ha tenido una gestión totalmente exitosa y será un referente para todos los tributaristas de nuestro país. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la posibilidad de participar en este homenaje, este reconocimiento para Alfredo. Alfredo, un placer, de verdad. Te conozco hace 25 años, fuiste docente mío. Fuiste el primer profesor que tuve en aquello que era contabilidad y cambio de precios, en el Plan 90, y después también como encargado de la materia cuando empecé a dar clase ahí. Y bueno, cuando tuve que pensar un poco en qué aspecto resaltar de Alfredo en esta instancia, y repensando lo que había sentido y lo que había vivido como estudiante en aquel momento, me pareció destacable la proyección que tenía en aquel momento lo que era esa materia para los estudiantes. Nosotros llegábamos a contabilidad de cambio de precios como que con la sensación de que todo lo que sabíamos de contabilidad eran hechos consumados, eran axiomas, y en aquel momento llegábamos a esa clase y Alfredo empezaba a hablarnos de modelos contables, de todas las premisas que hay atrás de las definiciones contables, del uso de la información y el impacto de qué modelo usamos para la toma de decisiones. Y todo eso, al menos a mí me pareció como súper revelador, me abrió un montón la cabeza. Y bueno, no es casualidad, ¿no? que todo eso estaba como bien pensado en aquel momento, en esa materia, en ese momento de la carrera, y ahí hubo mucho pienso para generar eso. Y me queda claro que Alfredo estuvo siendo parte del diseño de esa asignatura y de todo el proceso que implicó eso en el Plan 90. Y después, lo más destacable desde mi punto de vista de lo que era Alfredo dando clase, era esa capacidad de explicar muy simple cosas complejas. Y eso creo que es de las cuestiones que de los docentes que tenemos a lo largo de la carrera, esos docentes que tienen esa capacidad te marcan. Y Alfredo tenía eso, ¿no? Yo llegué ahí a contabilidad de cambio de precios y me hablaba de modelos contables y las implicancias de cada modelo, que son cosas que para un gurí que tenía, yo qué sé, 20 años en ese momento, 19, 20 años, y te estaban explicando algo que no es tan simple, pero la verdad que Alfredo lo hacía simple, lo hacía entendible, y creo que es una capacidad que no todos tienen y es súper destacable, así que creo que de todos los aspectos que se podrían señalar, lo marco como algo muy valorado por mí, sé que muy valorado por todos en nuestra facultad. Y bueno, fue un gusto tenerlo como profesor, después fue un gusto tenerlo a cargo de la materia, que
me metí a dar enseguida. Y bueno, la verdad que con mucho cariño, mucho respeto y con un reconocimiento merecido, Alfredo, te felicito. Un abrazo grande. Cuando el señor decano Jorge Xavier me comunicó que Margarita iba a ser designada profesora emérita en nuestra casa de estudios, me alegró mucho. Y me honró también pidiéndome que dijera unas palabras en ocasión de esta ceremonia. Yo Margarita la conocí a fines de los años 80 como docente del curso práctico de finanzas, pero fui alumno de ella recién en el posgrado de finanzas en su primera generación en el año 99. Si con el profesor Pascale durante el grado aprendí a amar las finanzas, con Margarita aprendí a amar la docencia, porque sus clases eran perfectas. Margarita tenía un gran profesionalismo en la preparación de las clases, sus transparencias eran muy completas, podía expresar en términos muy sencillos conceptos muy complejos, y una disciplina como las finanzas, que era atractiva para todos, se volvió aún más atractiva para aquellos que tuvimos la oportunidad de disfrutar de sus clases. Completado el posgrado, ingreso a la cátedra como ayudante de grado 1, y desde el primer día de mi ingreso, Margarita fue mi mentora. Pero también fue mentora de todos los docentes que pasaron por la cátedra, mientras ella secundó al profesor Pascale y también cuando estuvo a cargo de la materia. En esta actividad como docente interactué con más profundidad con Margarita y conocí una nueva faceta de ella, también admirable: la calidez y el cariño con el cual trataba a los estudiantes, evacuándoles sus dudas, aventándoles sus temores, infundiéndoles corajes en el abordaje de una materia tan difícil como las finanzas. Margarita es una fiel heredera del legado de nuestros mayores, de nuestros profesores mayores, que crearon esta casa de estudio con un buen nivel de excelencia, ha logrado mantener ese nivel de excelencia y posiblemente lo haya mejorado. Y todos aquellos que ahora recibimos el guante de seguir impartiendo esta materia, tenemos la obligación moral de mantener este legado. Muy agradecido con Margarita, siendo una profunda admiración por ella, deseo que los docentes actuales la tomen como referente para que sea orgullo de nuestra casa de estudio, de nuestros egresados y de todos aquellos que reciben servicios profesionales de nuestros egresados. Es cuanto tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, Carlos, la verdad que cuando recibí la llamada de poder dedicarte unas palabras en este momento, para mí fue un honor totalmente inesperado y muy agradecido de poder hacerlo. Difícil poder resumir en pocas palabras todo lo que ha significado para esta facultad y obviamente para mi vida. Desde aquella vez que nos conocimos en la presentación del posgrado en marketing, en la edición 2005, y que para mí marcó un comienzo de una aventura que continúa hasta el día de hoy y bueno, y espero que siga, obviamente. Has marcado muchas cosas dentro de la facultad, desde la formación de la diplomatura, la cátedra, y la verdad que es un camino que es muy difícil poder explicarlo con unas meras palabras, más allá de todo lo que ya han dicho sobre ti. Pero bueno, hay que destacar también determinadas cosas que para mí marcaron mi vida, como por ejemplo tu forma de trabajo, tu apertura, la apertura de tu casa, tu familia. La verdad que ha sido algo que me ha tocado muy en profundidad y que ha marcado justamente mi carrera docente. ¿Sí? Si bien yo heredé la parte, vamos a decir, de la inquietud docente de mi padre, pero tú has sido como un segundo padre para mí. Y bueno, como decía desde el principio, para mí ha sido un honor poder dedicarte estas pequeñas palabras. Así que bueno, muy agradecido y obviamente cuando me mandaste el mensaje yo no podía decirte mucho, pero que obviamente iba a estar en el día de hoy presente ante tan homenaje hacia ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, conocí a Ricardo primero como estudiante, donde me tocó conocer a un docente brillante, porque no te leía una transparencia, sino que te transmitía un montón de conocimientos, realmente te transmitía los conceptos en aquel momento de lo que era la auditoría. Quizás a él le debo mi gusto por la auditoría. Y después en el año 2002 ya lo conozco desde otro lado,
¿sí? Ingreso a lo que era la cátedra de auditoría y era el catedrático. Y ahí ya capaz que no la pasaba tan bien, porque ahí conocí lo que era el sentido de rigurosidad de Ricardo, y que hacía que cada vez que vos ibas a hablar algo con Ricardo, la parte técnica la tenías que saber bien, porque él sabía mucho, y era capaz de cuestionarte y hacerte dudar de esos conocimientos. Y si la parte técnica estaba bien, asegúrate que la parte del escribir y la parte formal también estuviera bien. Y en aquel momento yo decía, qué detallista que es este hombre, qué perfeccionista. Y cuando había que ir a hablar algo con Ricardo, si podía, evitaba y se lo mandaba a otro. El día que Ricardo no estuvo, cómo extrañamos ese nivel de detalle, y uno se dio cuenta de todo lo que habíamos aprendido, ¿no? En aprender a escribir, a formarse, a plantearse adelante de una clase. Realmente aprendimos y crecimos un montón con ese nivel. Y no solo los docentes, también los estudiantes, porque también con los estudiantes manejaba ese nivel de excelencia, de ese criterio muy estricto, pero que nos hizo crecer a todos un montón. Y un día se tuvo que retirar y lo extrañamos. Pero para nuestra suerte, Ricardo sigue en las redes y sigue investigando y sigue escribiendo con ese nivel impresionante que tiene para escribir. Así que súper agradecidos de que seguimos aprendiendo, lo valoramos y le damos un gracias enorme por todo lo que nos enseñó y por todo lo que nos sigue enseñando.